Hola amores, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este canal, a mi canal de divulgación, en el que si te quedas podemos lograr tu transformación. Hoy voy a hablaros sobre la descodificación biológica, un mundo y un tema que para mí ha sido un antes y un después. Ha sido como una revolución en mi vida, porque desde que lo he descubierto, sin duda, ha sido lo que me ha permitido poder ver el mundo desde otra perspectiva, desde otra mirada. Y eso conlleva a que no solo lo pueda ver, sino que también lo pueda vivir. ¿Por qué? Porque ahora lo entiendo de otra manera. La descodificación biológica llegó a mí hace 20 años o más, cuando yo pasaba por un proceso de depresión, ansiedad, ataques de pánico. Y bueno, cayó en mis manos un libro de Luis L. Hay que se llama Usted puede sanar su vida, y que para mí ahí fue el inicio de todo este camino. Para mí fue de gran ayuda porque gracias a ese libro pude tener la conciencia de no agarrarme a la medicación, porque en ese momento la sanidad era lo único que me brindaba. Y bueno, en mí había una lucecita que me decía, ese no es el camino, esto no es lo que te va a ayudar a entender por qué estás en este proceso, porque yo desde siempre he sabido que la vida es para disfrutarla, la vida es para vivirla, la vida es merecimiento, la vida es abundancia, es prosperidad, es salud, es amor, es felicidad. Pero durante toda mi vida no siempre he estado ahí. Te diría que durante muchos años he estado en el otro lado, porque yo me posicioné en mi lugar de víctima. Y cuando estás desde la víctima vives en la queja. Y cuando vives en la queja, pues el universo tiene que darte de vez en cuando un tironcito de oreja para que espabiles, porque si no, sigues ahí toda tu vida y desde ahí no llega ni el amor, ni la abundancia, ni la prosperidad, ni la salud, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, ese libro marcó en mí o dejó en mí una semillita, pero no fue hasta hace 4 años aproximadamente, donde yo me mudo al norte con mi familia, y ahí aparece de nuevo la descodificación biológica. Y llega de una forma tan casual, hago así porque no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Y bueno, fue un giro de 180 grados en mi vida. Aposté por esto porque es lo que realmente mi alma me decía. Y la verdad que bueno, me felicito porque fue todo un acierto, porque fue lo que me ha ayudado pues bueno, a seguir con este camino e incluso a dar un giro de 180 grados a mi dirección profesional. A día de hoy, pues bueno, soy terapeuta en descodificación biológica, otras más terapias estudiando constelaciones familiares, algo que también me apasiona. Y bueno, en el camino de la responsabilidad personal, es decir, de entender que todo lo que nos ocurre en la vida es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestros actos, la mayoría de forma inconsciente, ¿vale? Porque todo esto no lo hacemos de forma consciente, pero en este caso la descodificación pues es una herramienta terapéutica que nos ayuda a darle la vuelta a esto que nos ocurre y a entender lo que nuestro cuerpo nos está diciendo que ocurre. La descodificación biológica no es más que eso, como acabo de decir, es una herramienta terapéutica complementaria, totalmente, va de la manita con la medicina alopática o tradicional, pero la medicina alopática aborda los síntomas o enfermedades desde la medicina, ¿vale? Donde, pues bueno, trata de curar o de tapar los síntomas, pero no llega a la raíz del conflicto. La medicina no se centra en por qué tienes ese síntoma, porque normalmente en la medicina tradicional hay como dos vertientes, o es genético hereditario o es mala suerte, básicamente. Desde la descodificación biológica abordamos todos los síntomas o enfermedades
a través de las emociones. Es decir, vamos a buscar la raíz del conflicto y vamos a encontrar cuál fue ese conflicto que vivimos en un momento dado. Normalmente la mayoría de estos son en nuestra primera infancia. Incluso algunos pueden venir del útero materno o incluso transgeneracional, es decir, algo heredado de nuestros ancestros, y vamos a buscar ese primer momento en el que sufrimos ese conflicto, un conflicto que tiene que tener unas determinadas características, como es que sea algún suceso dramático, que sea inesperado, que lo vivas sin solución, es decir, en ese momento no ves la salida, y sin expresión, es decir, que en ese momento no pudiste expresarlo, no pudiste comunicarlo y lo sentiste o lo viviste en soledad. Aunque hubiese personas a tu alrededor, pero tú no tuviste la capacidad de poder expresar aquello que te estaba pasando. Cuando un conflicto reúne estas características lo llamamos conflicto biológico. ¿Por qué? Porque queda registrado en nuestra biología, en nuestro cuerpo. Aunque tú no lo recuerdes, pero queda registrado. Por eso muchas veces nos pasan cosas y reaccionamos de cierta manera porque nuestro cuerpo sí recuerda aquello que nos pasó. A lo mejor tú no recuerdas lo que te pudo ocurrir con 2, 3 años, pero en el cuerpo queda codificado, ¿vale? Entonces, cuando a lo largo de tu vida vuelves a tener otro conflicto que no tiene por qué ser el mismo, pero que tú lo vives de la misma manera, ahí es cuando aparece el síntoma. ¿Por qué? Porque el cerebro guardó, codificó unas sensaciones en tu cuerpo con respecto a un evento que viviste. Cuando vives uno similar, el cerebro dice, este me lo sé, esto lo tengo yo aquí guardadito de otra vez. Y entonces cuando aparece el síntoma, el cerebro manda todo ese estrés que hemos tenido ahí guardado en el momento del conflicto a el órgano que él cree que lo va a gestionar mejor. Y entonces ahí es donde aparece el síntoma. Entonces la mayoría, no todos, pero la mayoría de los síntomas que tenemos en el cuerpo aparecen cuando ya hemos solucionado el conflicto. A veces inconscientemente, a veces puede ser yéndonos a dormir, a veces puede ser porque se nos olvida. En fin, hay muchas formas de solucionar, no siempre, como os digo, desde el consciente, sino desde el inconsciente, pero el cuerpo siempre nos va a decir aquello que nos está pasando, pues eso, de forma inconsciente. Yo siempre digo que la descodificación es como el diccionario, ¿vale? Que nos sirve para traducir nuestro cuerpo. Cuando te duele la cabeza, cuando te duele un pie, cuando tienes un esguince, cuando tienes una piedra, cuando tienes cistitis, cuando tienes un cáncer, cualquier síntoma o cualquier enfermedad se puede descodificar. Es decir, vamos a ese momento en el que se codificó y resignificamos el evento para descodificar eso del cuerpo y cuando vuelvas a vivir una situación similar no vuelva a aparecer el síntoma, ¿vale? Entonces, en la descodificación básicamente lo que hacemos es llegar a la raíz del conflicto, a la raíz del problema, darle otra mirada, darle otro significado para que nuestro cuerpo borre. Es como un ordenador, ¿vale? Cuando tenemos un archivo guardado, lo podemos eliminar, le podemos cambiar el nombre, ¿vale? Pues eso es exactamente lo que hacemos en una sesión de terapia de descodificación, ¿vale? Todos los síntomas se pueden descodificar, dependiendo del síntoma, dependiendo la intensidad y dependiendo el tiempo el que lleves viendo ese síntoma. El síntoma puede desaparecer, el síntoma se puede reducir o el síntoma lo podemos parar, ¿vale? La descodificación, por supuesto que no es magia. Como os digo, es una herramienta totalmente complementaria a la medicina tradicional. No quiere decir que porque vayas a consulta de descodificación tengas que dejar tus tratamientos ni dejar de hacerle caso a tus médicos, para nada. Tú sigue con tus médicos y con tus cosas, pero que en la descodificación vamos a tratar la raíz del problema y vas a poder comprender lo que nos está pasando, porque cada órgano nos habla de un tipo de conflicto, ¿vale? Entonces no es casualidad que lo que te esté pasando sea pues una casualidad, porque siempre va a hablar de algún conflicto con el que estás viviendo. En sesión, en terapia, vamos a hacerte la buena pregunta,
donde en función del síntoma que tú tengas, nosotros vamos a saber exactamente cuál es el conflicto que estás viviendo. A través de esa pregunta, tú vas a poder llegar a ese momento y decir, amigo, ahora entiendo. Y al final siempre cuadra, siempre coincide, siempre cae la monedita y dices... Y yo siempre digo que cuando te haces consciente de lo que está ocurriendo en tu cuerpo, ya tienes el 50% ganado. Porque cuando estás comprendiendo lo que te ocurre, ya hay como la mitad de la sanación hecha, ¿vale? Porque no estás luchando contra tu cuerpo, ni estás no entendiendo qué es lo que pasa, ni maldiciendo o el dolor o el síntoma. Estás entendiendo el proceso por el que pasa tu cuerpo y cuando entiendes lo que ocurre, la intensidad se baja, la preocupación baja o se va directamente y permites al cuerpo que haga su proceso de reparación, su proceso de curación de forma natural. Y cuando es así, la vida cambia por completo, porque empieza a desaparecer el miedo por la enfermedad, empieza a desaparecer el miedo o la queja ante el dolor o la incomodidad del síntoma y empiezas a vivir de una forma muchísimo más tranquila, más en paz y dándole a tu cuerpo realmente, pues bueno, el tiempo que necesita, la recuperación que necesita, el reposo que necesita, incluso, pues bueno, pudiendo eliminar o al menos alargar el exceso de medicación que a veces tenemos. Yo antes me doy la cabeza y ibuprofeno para el canto. Ahora me doy la cabeza y me pongo hielo. El efecto es exactamente el mismo, pero el cuerpo no se contamina tanto. La medicación evidentemente la usamos cuando es necesaria y no vamos a luchar con ella porque la medicación salva vidas, pero no siempre es necesaria para todos los síntomas. Así que bueno, en descodificación biológica, como os digo, vamos a gestionar y a trabajar con el conflicto emocional que nos provoca esa enfermedad o ese síntoma. Y bueno, en terapia tenemos 1.000.000 de formas diferentes de trabajarlo. Te vas a sentir acompañada en este proceso. Cualquier síntoma se puede descodificar, ya sean físicos, ¿vale? Un dolor, una enfermedad, un esguince, una cistitis, una contractura, una rotura de hueso, migrañas, cualquier síntoma o enfermedad se puede descodificar. Y también síntomas emocionales, tal como la depresión, como la ansiedad, como los ataques de pánico, como el miedo excesivo, como bloqueos que puedas tener, cualquier síntoma, sentimiento de soledad, sentimientos de sensación de abandono, todo eso podemos trabajarlo también en una sesión de descodificación. Así que nada, deseo que os haya servido un poquito, que tengáis claro ahora qué es la descodificación biológica, que cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar abajo en un comentario, os leo y así podemos interactuar y seguir respondiendo y seguir aclarando cositas sobre la descodificación, pues esto es un mini breve resumen, evidentemente. Y nada, yo feliz de seguir divulgando, de seguir contando cositas y cualquier persona que lo necesite, que deseo que le interese, agendar una cita para terapia, para consulta en descodificación biológica, pues bueno, puede escribirme por privado, dejar un mensajito y concretamos. Así que bueno, feliz día, amores, y gracias por escuchar.